¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a Vía V. La investidura de Mariano Rajoy progresa adecuadamente. Votos emitidos 350, votos a favor del candidato 170, votos en contra del candidato 180, abstenciones 0. Señorías, no habiendo alcanzado el candidato propuesto la mayoría absoluta, procede someter la misma propuesta a nueva votación 48 horas después de la anterior. Acaban de escuchar el resultado de la votación que concluía en el Congreso de los Diputados pasadas las 8 de la tarde. 170 votos a favor, 180 en contra. La votación se repetirá, como ya saben, el próximo sábado. De momento se ha cumplido el guión previsto con el voto negativo del Partido Socialista, que se convertirá en abstención el próximo sábado, aunque a estas alturas seguimos sin saber con qué dimensión. El Pleno ha anticipado las líneas básicas de una legislatura en la que, por lo que hoy hemos visto, la oposición estará liderada por Pablo Iglesias y el Partido Socialista tendrá que encontrar un lugar que a día de hoy sigue siendo confuso. La sesión ha sido dialécticamente arisca, veremos si también lo es la legislatura. El último espasmo de la ameba. La castración química es lo único que se me ocurre a estas horas de la tarde. Hay más delincuentes potenciales en esta Cámara que allá afuera, señorías. El abrazo del oso es una táctica muy común. Si quieres grano, Aitor, te dejaré mi tractor. Bueno, pues alguna de las cosas que hemos podido escuchar, algunos de los insultos que han salido de las bocas de sus señorías en esta primera votación que ya estaba previsto perdiera Mariano Rajoy, necesitaba mayoría absoluta que en ningún caso iba a conseguir. Otra cosa es lo que suceda el próximo sábado, cuando le bastará con una mayoría simple que sumará gracias a las abstenciones necesarias del Partido Socialista. Como decía, el gran lío sigue estando en la bancada del Partido Socialista. A estas alturas no sabemos exactamente cuántos serán los diputados que se abstengan y cuántos serán los diputados que digan que no. Laureano Araujo, muy buena noite. Buena noite. Que titular daríamos? O que vai sucedendo polo de agora, como decía eu, a legislatura, a investidura de Mariano Rajoy progresa adecuadamente. A min este pareceme o derradeiro acto dun longuísimo prólogo que estivemos escribindo. Empezou cando? Que empezou, como moi tarde, en marzo deste ano, e que afortunadamente pasado mañá, pois, en fin, escribiremos o primeiro capítulo dunha nova etapa. E en ese sentido, pois, creo que para todos nos vai ser un alivio por fin sair desta situación. Roberto Blancualdes, moi boa noite. Habla de alivio, Laureano. Como definirías ti o sentimento como cidadán que tes e o que calculas que poden ter o resto dos cidadáns? Bueno, eu creo que ese sentimento depende un pouco de os cidadáns se viron ou non viron o debate, non? Os que viran o debate, eu creo que o sentimento fundamental é de preocupación, digamos, de duda, de incertidume, se cadra a palabra exacta de incertidume, non? Porque eu vin onte a intervención do presidente do goberno, vamos, do presidente en funcións, vin hoxe a primeira parte toda a mañán, pola tarde non o vin, e, bueno, unha vez oída a intervención do portavoz do Partido Socialista, basicamente o que hai incertidumbre, veremos en que acaba isto, non? Eu non teño claro en absoluto que isto seña o inicio dunha nova etapa, que non seña o último capítulo da situación que empeza en Nadal do ano pasado, non teño claro en absoluto que sea o inicio. En todo caso, os que non viran o debate probablemente teñen a sensación que comenta Laureano, non? Que, bueno, que empezamos unha nova etapa e que xa está ben, non? Que estamos cansados, levamos 10 meses en goberno. Unha etapa de normalidade institucional que efectivamente ten algunhas cousas, porque con carácter inmediato, como xa comentábamos onte, hai que empezar a negociar os presupostos. Cal vai ser a posición do Partido Socialista e o que está por dirimir, a pesar de que hoxe Mariano Rajoy insistiu en cousas que xa dixo onte. O apoio non conclúe o próximo sábado con esa abstención. Ernesto Sánchez Pombo, moi boas noites. Moi boas noites. Quiero confesar aquí una cosa, que es un regalo que nos ha hecho Ernesto Sánchez Pombo, tiene un vicio muy de agradecer, que es que regala libros con cierta frecuencia, y hoy no sé cómo interpretarlo porque nos ha traído un libro de Fernando de Rojas, titulado Entre bobos anda el juego. No sé si los bobos estaban en el hemiciclo o te refieres a nosotros. No, ha sido una coincidencia, la verdad es que ha sido una coincidencia. El título en el día de hoy no tiene nada que ver, ¿eh? Yo ya sabes que no tengo para esto, no tengo nunca ninguna mala intención. ¿Qué cara tienes, Ernesto? No da puntada sin hilo aquí. Yo no tengo ninguna mala intención. Lo que pasa es que vi el libro Entre bobos anda el juego, acababa de ver el debate y me pareció
me pareció, pero no pensando en el debate, o sea, acababa de ver el debate, te estoy diciendo, después vi el libro. Fue una cosa que te Fue una cosa que me surgió. Una especie de perro de Pavlov que te apareció. Me parece, ¿te parece un buen resumen? Me parece un buen resumen, sí, me parece un resumen extraordinario porque yo creo, tenía razón Roberto, los que hemos visto el debate, empieza a ser esto ya un poco kafkiano, ¿no? Hay momentos en los que el debate me pareció una absoluta payasada por parte de casi todos, ¿no? Es decir, desde la intervención de Antonio Hernando por la mañana, defendiendo lo absolutamente indefendible, yo creo que con vergüenza, mirando para el suelo, es decir, una cosa absolutamente... A mí me hubiera gustado, decía Roberto, está la gente cansada, lo hablábamos ayer en la radio, está la gente cansada. A mí lo que me preocupa, Fernanda, es el deterioro que yo creo que ha sufrido el sistema y que ha sufrido la clase política con estos 10 meses. ¿10 meses para qué? O sea, para que el Partido Socialista al final, eso se hubiera solucionado con una llamada el día 21 de diciembre de Susana Díaz a Pedrito Sánchez diciendo, mira, chaval, si no lo haces tú, lo hago yo, pero hemos llegado. Nos hubiera ahorrado muchos meses. Sí. Pilar García Negro, moi boa noite. Moi boa noite. Cal sería o teu titular, a túa sensación? Bueno, nesta obra de Rojas Zorrilla, os bobos son medio listos, Sí. Non, a cousa está aí medio. Si, eu coincido con que isto ten moito de... visto como espectáculo de astracanada, ou ben que hai astracanadas realmente máis simpáticas. Cal é o fundo da cuestión? Case que podemos dizer xa consumatum est, non? Entón, onde eu vexo o problema principal é que os dous grandes macrotemas fican intactos. Isto é, relación coa Unión Europea, aceitación ou non desa disciplina ferreña imposta polas instancias comunitarias a respecto dos orzamentos e do cumprimento do déficit e, por unha banda, e internamente a situación das nacións internas ao propio Estado español. E claro, entón isto é moi preocupante fora de toda a novela, porque realmente isto, se alguén con boa mao e boa cabeza se animase, daría para unha novela. Aquí hai unha tipoloxía de personaxes, ademais, neste todo conflito do PSOE, pois unha tipoloxía moi novelesca. Hai os cínicos, os pragmatistas, os moralistas, estes son os da abstención técnica, o sí pero non, non? É dicir, imos ver se disimulamos. Pero nesa novela, só ao final, acabaríamos sabendo as razóns verdadeiras do que está a pasar agora. É dicir, coñecemos a fenomenoloxía, verdade? Coñecemos todo isto, o que está... Agora, que hai de razón, de pacto, de verdade, de obriga para dobregar a vontade do PSOE, ou polo menos do PSOE mayoritario. Todo isto, entón, é feo o panorama. Feo, panorama feo. Bueno, 10 horas duró aproximadamente el debate, arrancaba a las 9 de la mañana, como ya sabrán, con el discurso del candidato a la presidencia del gobierno, de Mariano Rajoy. A partir de ahí, la escenografía que ya se ha hecho habitual, porque llevamos ya unas cuantas intentos de sesiones desde el pasado 20 de diciembre, cuando se produjeron aquellas primeras elecciones. Vamos a ver el momento ese de la votación, en el que decíamos que no pasó nada que no estuviera previsto, 170 votos el Partido Popular, los que sumaban los diputados conservadores y los diputados de Ciudadanos, 180 votos que optaron por el no. Votos emitidos 350. Votos a favor del candidato 170. Votos en contra del candidato 180. Abstenciones 0. Señorías, no habiendo alcanzado el candidato propuesto la mayoría absoluta, procede someter la misma propuesta a nueva votación 48 horas después de la anterior. Bueno, 10 horas de debate, como decíamos, que ya se pueden imaginar que ha dado para mucho o no. Esto es lo que vamos a tratar de dirimir esta noche. Vamos a tratar de coger las frases fundamentales, las 4 frases fundamentales de los diferentes grupos. Después, como decía, entraremos en muchos matices, pero este podría ser un flash de las 10 horas del debate. Nosotros estamos aquí porque hemos ganado las elecciones, si no estarían ustedes aquí. Sí, porque hemos ganado las elecciones. Por eso estamos nosotros aquí. Hay más delincuentes potenciales en esta Cámara que allá afuera, señorías. El mayor responsable de que esto vaya bien o de que esto vaya mal es usted. Señor Rajoy, usted no nos gusta como presidente del Gobierno, porque no nos gustan sus políticas, pero sí nos gusta este país.
Bueno, algunas de las frases que se escucharon durante el debate de hoy, algunos insultos también que podían ver antes y un hecho que tenía lugar por la tarde, protagonizado por el grupo de los diputados de Unidos Podemos que abandonaban durante unos minutos la Cámara, después regresaban a sus escaños para proceder a la votación, pero fue sin duda uno de los momentos. Pablo Carballo, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué sucedió para que Pablo Iglesias y los suyos decidieran abandonar el hemiciclo? Bueno, nos situamos en la penúltima intervención de este largo debate, digo penúltimo porque cerraba el propio Mariano Rajoy, el de su propio portavoz parlamentario, Rafael Hernando. Hablaba en su discurso de los vínculos de Pablo Iglesias con Venezuela. Una vez terminaba su intervención, Iglesias le pedía a la presidenta de la Cámara poder responder por alusiones directas. Esta era la secuencia de lo que ocurrió en la Cámara Baja. Pero es que usted usó el nombre de España para ponerse a la venta de dictadores y de regímenes, ¿verdad?, extranjeros como el de Venezuela y el de Irán. Sí, señor Iglesias. Sí, señor Iglesias. Intervenciones o alusiones que puedan dañar la dignidad de un diputado. Entiendo que se ha producido una alusión. Silencio. Calma. Un momento. Silencio. Silencio. Dígame, entrecomílleme la alusión. Entre comillas, usted, señor Iglesias, ha utilizado el nombre de España para ponerse al servicio de dictadores. Muchas gracias. Muchas gracias. Puede sentarse. Señor Hernando, para preguntarle si retira usted o no retira del diario de sesiones la alusión. Señoría, 4 millones de dólares. Gracias. Señorías, mantengan, señorías, guarden silencio. Bueno, Hernando no retira, como han escuchado, la alusión, va un poquito más allá. Ana Pastor no le da la palabra a Iglesias y este le hace una señal a su grupo para que abandone el hemiciclo. Uno a uno todos los diputados de Unidos Podemos y de sus confluencias se han marchado de la Cámara y no han escuchado la intervención final de Mariano Rajoy. Luego han presentado un escrito de protesta alegando el artículo 71 de la Cámara. Han vuelto luego para votar, como ya saben. Durante esos minutos que permanecieron en el pasillo, Iglesias decía esto. La presidenta del Congreso, que hasta ahora yo creo que había cumplido bien sus funciones, hoy ha demostrado que no está al servicio de la Cámara, sino al servicio del Partido Popular. Es muy grave. La tercera autoridad del Estado representa a todos los españoles en esta Cámara y tiene que salvaguardar los derechos de todos los diputados. Lo que ha ocurrido hoy es muy grave y por eso hemos decidido no escuchar la última intervención del candidato Mariano Rajoy. Mal comienzo de la investidura con un estilo autoritario por parte del Partido Popular. Muchas gracias. Bueno, esto se producía, como decíamos, poco antes de la votación. Posteriormente, cuando el pleno ya concluía, se pidió a los diputados que reaccionaran, que valoraran este gesto de Podemos y también la manera que tuvo de gestionar este incidente la propia presidenta del Congreso. Vamos a escucharlo. ¿Está satisfecha de cómo ha acabado el debate después del episodio con Podemos? Sí, la verdad es que sí. Muchas gracias. Yo creo que quien haya visto todo el debate de hoy ha visto que en estas cosas, como trates, serás tratado. Bueno, yo creo que no hay que tener la piel tan fina. Cuando uno llama delincuentes a toda la Cámara, pues tiene que encajar y pegar, y es lo normal del parlamentarismo. Yo no me he dado por aludido, por lo tanto, entiendo que cuando uno está en el Parlamento y pega a los demás, parlamentariamente hablando, pues recibe. Yo de eso no quiero hablar, porque es que tienen la piel muy fina, porque las cosas que nos han dicho... Esto es el Parlamento, esto no es la Facultad de Sociología. Bueno, hablaremos enseguida de esa referencia a los delincuentes, que se ha convertido también en la frase del día, pero quiero empezar por este asunto, Laureano, porque hay quien considera que lo que hoy se visibilizó es que la oposición va a estar liderada por Podemos, y no sé si crees que esto también permite llegar a esa conclusión, que la gran tensión, digamos, va a estar entre el grupo mayoritario, que es el del Partido Popular, y el grupo de Unidos Podemos. Alén da valoración que un poida facer do que hoxe fixo o presidente da Cámara, que me parece bastante lamentable, tes razón, creo, non? É dicir, con un PSOE que o único que está pedindo agora mesmo é tempo, necesita tempo para recomporse como partido e necesita tempo para construir un discurso que justifique ante os seus electores o que vai facer pasado mañá. Evidentemente o PSOE está fora de xogo e o PSOE vai ser facilmente manexable por parte do Partido Popular e Ciudadanos e, por tanto, vaise producir un xogo moi curioso entre, por unha parte, un Partido Popular que optou por non ir a terceiras eleccións por algo. Aquí hai que facer, como sempre en política,
a pregunta do qui prodest, non? A quen beneficia eso? Eu creo que eles fixeron o cálculo claramente, saben que unhas terceiras eleccións podía beneficialos xeiramente no plano electoral, pero máis aínda pode beneficialos isto. Por qué? Porque o Partido Popular vai facer unha política máis moderada, vai atraer votantes de centro e, por tanto, o rédito electoral vai ser máis interesante. E, por certo, non creo en absoluto que Mariano Rajoy non sexa a persoa adecuada para moderarse agora mesmo e para facer negociación. Ten unha longuísima carreira política detrás, el foi ministro con Aznar e era un home que negociaba para Aznar, e, por tanto, creo que pode meterse nesa pel si eso significa que pode volver a presentarse como presidente do goberno nas próximas eleccións. O PSOE desactivado e Podemos colocado como partido da oposición que pode intentar capitalizar o voto daquel segmento da esquerda que de ninguna maneira pasa polo que vai pasar pasado mañá no Congreso dos Diputados e que vai facer o Partido Socialista. Roberto, yo no sé si concuerdas tú en este análisis, ese PSOE desdibujado, que incluso se desdibuja como alternativa a ese juego de las alternancias que había estado vigente desde el año 1978, ese PSOE desdibujado y ese Podemos convertido en la oposición real, en la oposición práctica, que yo no sé qué tipo de juego parlamentario y qué tipo de tono político va a generar a partir de ahora. El tono malo, ¿no? Vamos a ver, me imagino que luego vamos a poder hablar de la posición del PSOE, que es complicada. Sí, a continuación vamos a escuchar a Hernando, etcétera. Refiriéndome específicamente al incidente, ¿no? Bueno, 3 reflexiones breves, ¿no? La primera, como no había niño, pues se van, ¿no? Es decir, de lo que se trata es de montar un escándalo que te convierta en protagonista de la sesión. Es decir, este Pablo Iglesias es un auténtico megalómano y entonces él lo que quiere es ser protagonista como sea. Entonces, como no hay niño, o no hay bebé, o no hay... En fin, todo lo que hacemos es nos marchamos y entonces ya tenemos garantizado que todo el mundo va a hablar al día siguiente de nosotros y los periódicos van a hablar de nosotros. No lo han conseguido porque algún periódico he visto hoy que no lo ponía, ¿no? En portada. Segunda reflexión. Yo he leído hoy con calma los artículos del reglamento de la Cámara y, bueno, los artículos del reglamento de la Cámara utilizan conceptos jurídicos indeterminados y, por tanto, es discutible, ¿no? Es discutible si cabe o no cabe el turno de alusiones, ¿no? Porque, claro, el problema es que en un debate como este hay alusiones constantes. Constantemente hay alusiones, entonces, claro, si esto todo el mundo se da para aludido, pues acaba siendo imposible el debate, ¿no? Pero lo más importante de todo, que lo han señalado varios diputados, es decir, que lo que no se puede es tener piel de melocotón cuando uno insulta a los demás y piel de elefante cuando piel de melocotón cuando lo insultan a uno y piel de elefante cuando uno insulta a los demás, ¿no? Que es lo que le pasa a Pablo Iglesias. Él se ha dedicado hoy a poner a caldo a todo el mundo. Su intervención de esta mañana ha sido durísima, durísima con el PP, sobre todo con el Partido Socialista, que los acusado de golpistas, de corruptos a unos. Non fixo alusións persoais, non? Bueno, claro, tampoco se ha hecho alusión personal. En el artículo 71 sí que se refiere a alusiones perdón, el artículo persoais. 71 es un artículo genérico que utiliza conceptos jurídicos indeterminados, el honor, en fin... Pero sí que se refiere a alusións directas a unha persoa. No, se refiere a elementos que puedan lesionar el honor de un grupo parlamentario, de un diputado. No, bueno, pero yo creo que tiene razón, es que no tengo aquí ahora el artículo, no, yo tampoco lo tengo aquí ahora. No lo traje. Sí, tampoco yo no lo traje. O sea, yo creo que sí que se refiere a alusiones concretas a un diputado, no a un grupo. Sí, pero es igual, porque esta mañana él ha aludido específicamente a diputados, es decir, que es discutible. Yo no sé cuál es la práctica parlamentaria en el Parlamento Español y por tanto es discutible, pero en todo caso, lo que me parece más relevante es lo otro, ¿no? Es decir, que si tú insultas a todo el mundo y atacas a todo el mundo y a unos les llamas corruptos, a otros les dices golpistas, hombre, es un poco peculiar que luego cuando te insultan a ti o cuando se meten contigo, a mí no me gusta el tono de Hernando, cuando digo Hernando me refiero a Rafael Hernando, no me gusta nada, es un tono bronco. Hai unha presidencia do Parlamento da Cousa, es un tono bronco, bueno, no es así, no lo ves tú así, esto Pilar, es discutible. Es discutible, ¿no? A ver, ¿cómo lo ves, Pilar? Razones. Claro, vamos ver, explicareino. Se a presidencia do Parlamento considera que unha expresión do deputado que está no uso da palabra, deputado ou deputada, é gravemente lesiva para o honor, a honorabilidade do persoal ou para o grupo que representa, entón ten que a potestade de cortar a intervención e de pedir que iso se retire. O que non vale de ninguna maneira, quero dizer, o incidente que aconteceu non pode transferir a presidenta do Parlamento, do Congreso, neste caso, ao portavoz do Partido Popular, o que ten que resolver ela ten que resolver se a cuestión de orde
supoño que o deputado Pero el correspondente diputado no plantea una cuestión de orden. Ben, el diputado lo que eu plantea es plantexaría- un turno de eu palabra plantexaría- sobre la base del 71. Eu plantexaría unha cuestión de orde. E a Sí, cuestión pero de no orde, plantea unha cuestión de orde. e a cuestión de orde é dizer, considero que esta afirmación que se acaba de facer é gravemente lesiva para e ademais incluso supoño que estaría pensando en que hai sentenzas xudiciais no sentido contrario, en fin, o que sexa. Por tanto, solicito a Presidencia que me conceda a palabra para o que a Presidencia non pode facer é transferilo. Pero en todo caso, o que non pode, a resposta de mesmo da vicepresidenta da señora Sanz de Santa Marina, ou de outros, ou de Celia, ou da deputada Celia Villalobos, da pel fina, da pel... Non, vamos ver. Ten que haber unha presidencia que eso non pode converterse nun puxilato, nun ring, a ver quen insulta, eso se aplica a ver quen a todas insulta. a la intervención de a todas. Sí, por hubiera eso dado digo, lugar a por eso 350 dicen, intervenciones. Por eso dicen que se a presidenta, pero non é unha cuestión, vamos ver, a presidencia ten todas as facultades do mundo regulamentarias. Claro, bueno, sabémoslo todos, Pero que Laura los regulamentarias todos los años, claro, quiero decir, regulamentarias para, si considera que hai expresións que son atentatorias, para dizer, señor no lo considera, y es discutible si él lo hace o no. Bueno, e entón, claro, parece ser que interesa que se entre nunha espiral disparatada. A ver quen vota a barbaridade, non digo, a barbaridade maior. Entón non é cuestión de ter a pel como un coiro de cacique ou de ter a pel moi sensible. Non, trátase de ordenar en todos os casos e para todos os intervinientes e todas as intervinientes o debate e, por tanto, de non consentir que haxa, si é que temos algo de si estamos de acuerdo respecto del papel de la presidenta. La presidenta tiene la facultad de ordenar los debates y la presidenta no debería permitir que se hagan alusiones ofensivas. Lo único que estoy diciendo es que quien esta mañana ofende a todos los diputados, les llama corruptos, golpistas a los otros, dice de los diputados que son unos delincuentes potenciales. Roberto, hombre, es extraño que luego se escandalice porque se meten con él, hombre. Y insisto que a mí no me gusta el tono de Hernando, no me gusta nada, es un tono bronco que no me gusta nada. Incluso la respuesta que le da la presidenta de la Cámara es de una absoluta mala educación. O sea, no... A ver, vou ler o artigo 71 ao principio. 71, cuando, a juicio de la presidencia, en el desarrollo de los debates... ¿Juicio de la presidencia? Sí, claro, por supuesto. Bueno, claro. Se hicieran alusiones que impliquen juicio de valor o inexactitudes sobre la persona o la conducta de un diputado... Claro. O de un grupo. No. Sí. No. Estoy leyéndolo, coño. Un diputado podrá concederse al aludido el uso de la palabra por tiempo no superior a 3 minutos. Son alusiones personales. Claro, son alusiones... Cuando la alusión afecte al decoro o dignidad de un grupo parlamentario, el presidente podrá conceder a un representante de aquel el uso de la palabra por el mismo tiempo con las condiciones que se establezcan en los apartados 1 y 2 del bueno, a ver, espera, a ver, ¿puede leer el artículo lo que nos conviene y no lo que nos conviene? Pero él invocó o artículo 71. El artículo 71 tiene 3 apartados, pero vamos a ver... Sí, por favor, es que todos a la vez A ver, él invocou o artigo 71.1 e non o 71.3. Por tanto, él invocando o 71.1 entendeu que había unha alusión moi persoal á súa persoa e a presidenta non, si está claro, o sea, claro, non potestade da presidenta podemos non estar de acordo. Se a presidenta entende que isto non é de aplicación, eu non sei a qué punto de ataque persoal hay que llegar para que la presidenta... Lo cierto es que la presidenta ha creado un problema donde probablemente no lo había. Porque con dejarle la palabra a Pablo Iglesias 30 segundos, un minuto, no hubiéramos estado hablando ni hubiera sido ese incidente, ni el incidente que pasa ahí. Recordemos que cuando fue Pachi López presidente del Congreso tenía la estrategia contraria. Seguro que recordáis algún debate de investidura de los muchos que hemos vivido, que era al revés. O sea, espolvoreaba las... Ha creado un problema, porque le da la palabra a Pablo Iglesias y Pablo Iglesias dice, usted me está acusando no sé qué tal, y se queda ahí la cosa y no pasa absolutamente tal. Pero perdóname un momento, Pilar. Perdona un momento. La presidenta no tiene muy claro, la presidenta no debe de tener muy claro que tenga que quitar la palabra, porque entonces, ¿para qué le pregunta a Hernando? Claro, ¿cuál es el entrecomillado? ¿Cuál es el No, ¿y para qué le pregunta a Hernando? Vamos a ver, no. Vamos a ver, Roberto. La presidenta le pregunta a Hernando si quiere retirar la alusión. Claro, pero si la presidenta entiende... Podemos volver otra vez. Ella primero le pregunta a Pablo Iglesias cuál es el entrecomillado. Robert, ¿cuál es lo que entiende que le ofende? Dice al diputado, ¿quiere usted retirar la palabra, la alusión? Dice, no la quiero retirar. Si la presidenta entiende que es un incidente que no tiene mayor importancia,
circunstancia, no tiene por qué preguntar si lo quiere Bueno, retirar. la prueba evidente de que esto Pablo Iglesias consigue lo que quiere es que estamos debatiendo sobre Pablo Iglesias. Pero gracias, Esa es la prueba evidente Pero a la señora trascendiendo, insisto, la anécdota, que acabará siendo una anécdota cuando pase el tiempo suficiente y necesario, la teoría esta de que en realidad la oposición va a estar en manos de Unidos Podemos y no del Partido Socialista. Sí, vamos a ver, yo creo que inicialmente Unidos Podemos va a protagonizar, incluso con esas cosas que estamos hablando, de salir de allí o de llamar delincuentes potenciales a la Cámara, que me parece una cosa absolutamente demencial, pero bueno, cada uno hace la estrategia que le parece bien. Ellos van a intentar, sobre todo yo creo que en esta primera fase, como se dice en el baloncesto, ganar la posición. Y además yo creo que lo tiene bastante bien, yo creo que tiene bastante fácil ganar la posición, porque el Partido Socialista es que está a sus peleas. Es decir, vamos a ver cómo sale el Partido Socialista de esta. Es decir, yo venía escuchando ahora de que los diputados que dicen no son no. ¿Qué va a hacer el Partido Socialista? ¿Los va a mandar al Grupo Mixto? Es decir, el Partido Socialista va a estar... A muchos al Grupo Mixto tampoco puede mandar porque entonces queda por detrás de Claro, Unidos Podemos. claro. Es que el Partido Socialista va a tener que dedicar toda su atención y todo su esfuerzo a sí mismo. Es decir, vamos a intentar arreglarnos y va a dejar... Y yo insisto, con un calendario diabólico para el Partido Sí, y Socialista. después hay otra cosa, solo una precisión. O sea, el Partido Socialista ha dado un paso que yo creo que le va a marcar no solo esta legislatura, sino que le va a marcar su historia. Es decir, ha llevado al gobierno a un partido de derechas que se está juzgando, cuyo comportamiento se está juzgando por partida doble en la Audiencia Nacional. Y esto va a haber que recordárselo al Partido Socialista, no solo los próximos 4 años, sino los próximos 8 años. Pilar? Estamos no reino, tal e como eu vexo polo menos, no reino da transferencia. O Partido Popular transfere ao PSOE o problema que ten de non ter obtido a maioría suficiente ou mesmo cos apoios previsíveis para formar goberno. Primeira transferencia. O PSOE transfere o problema... Cosa, que estou de acordo contigo. Transferencia na que contribuye sobremaneira Pedro Sánchez. Pero agora é dicir, porque se arrincona e dice, sí, la culpa é miña. A posición definitiva, ou definitiva, en fin, mayoritaria, ou como queramos denominala, do PSOE, transfere a España a bondade da súa decisión, o que acaban efectivamente de decidir. E agora, de aquí en adiante, se efectivamente a oposición vai estar en maus de unha especie de retesía, unha especie de concurso de grandilocuencias ademais, que en todo caso, si temos algo de respeito á lingua e ao vocabulario e ao que significan as palabras, si se utiliza munición de grosso calibre, hai que demostrala, hai que documentala. E, sobre todo, hai que colocar unha alternativa que sexa netamente diferente a aquilo que se ataca. Entón, eu non vexo por aí que vaya a haber unha, como non se modifiquen as formas, unha oposición. Déjame que avancemos porque, por supuesto, seguiremos hablando de Pablo Iglesias, ese momento el más intenso probablemente de la sesión, del enfrentamiento. Ya había sucedido en anteriores entre Pablo Iglesias y Mariano Rajoy, pero como decíamos, la sesión se abría con la intervención de Antonio Hernando, el papelón del portavoz del grupo parlamentario del Partido Socialista. Había sido un hombre de confianza de Pedro Sánchez. Ayer veíamos imágenes muy significativas de cuál calculamos que es en estos momentos la relación. Escuchamos también a Sánchez valorar el papel que hacía el propio Hernando, y después Pablo nos va a contar cómo fue reaccionando Sánchez a las palabras de su portavoz. Esto fue lo que pasó resumido entre Hernando y Mariano Rajoy. Señor Rajoy, usted no nos gusta como presidente del Gobierno, porque no nos gustan sus políticas, pero sí nos gusta este país. Y nos gusta la democracia que tenemos. Usted no tiene ni nuestra confianza ni nuestro apoyo. Y para dar testimonio de ello, el Grupo Socialista va a votar hoy no, un claro no a su investidura. Será la expresión de que todos los socialistas españoles consideramos que usted no es el presidente del Gobierno que España necesita. Nos vamos a abstener en la votación del próximo sábado para evitar unas terceras elecciones que los españoles no merecen. La decisión que ha tomado su partido, que creo que es la más razonable y la más sensata, en eso coincido con usted. Yo no quiero que haya elecciones por tercera vez, aunque a lo mejor a mí me podrían beneficiar. Tendrá que discutir y pactar todo cuanto traiga la Cámara, si es que quiere aprobarlo. No va a resultar fácil, señor Rajoy, porque para hacerlo posiblemente tendrá usted que dejar de ser Rajoy. Tengo bastante más que ver con ustedes, lo siento, al menos así lo veo yo, que en los partidos independentistas. Yo ya sé que esto
del abrazo del oso es una táctica muy común, pero hombre, no, nosotros somos muy distintos. Y la misma responsabilidad por la que hoy algunos se van a abstener, hoy o el sábado, cabe exigirla para el futuro, porque si no, España no podrá tener un gobierno donde se tomen decisiones. Nuestra abstención le permitirá a usted formar gobierno, pero no es un apoyo ni a su gobierno ni a sus políticas. Tendrán que conseguir la gobernabilidad en esta Cámara semana a semana, votación tras votación. Sin presupuestos, sin cumplir los compromisos con la Unión Europea, corremos el serio riesgo de que España viva una legislatura estéril. Nunca le fue fácil al Partido Socialista tomar decisiones de naturaleza compleja. Siempre escuchamos las mismas descalificaciones y amenazas y casualmente siempre provenientes de los mismos sectores. Pero el tiempo nos dio la razón. Nosotros nos vamos a hacer respetar como oposición, con humildad. Nuestra abstención no es resignación. Bueno, el papelón de Antonio Hernando Pablo Carballo, bueno, muy cuestionado de una forma pública y evidente por algunos de los diputados. Quizás la más sarcástica fue Margarita Robles, pero bueno, se visibilizó que tiene un problema que va más allá de lo que pasa el próximo sábado. Ya decíamos ayer que era un papelón, porque había sido el número 2 de Sánchez y uno de los principales defensores del no es no. Veíamos, recuperando Biblioteca, bueno, unas de las cuantas veces, ¿no?, que profundizó precisamente en esa cuestión. Bueno, pues hoy vamos a ver el comportamiento de Pedro Sánchez. Ayer veíamos el saludo, por llamarlo de alguna manera, forzado por Sánchez, entre ambos. ¿Cómo se comportó Sánchez y los diputados díscolos, por así decirlo, durante la intervención del propio Hernando? Primero, cuando finaliza el aplauso de intervención. Van a ver que Sánchez se levanta durante apenas 2 segundos. Lo tienen en el círculo, vuelve a sentarse de forma inmediata y deja de aplaudir. Luena, ahí lo tienen, ni se levanta. Meritxell Batet, exactamente lo mismo. Ni se levantan ni aplauden. ¿Saben ustedes cuántas veces aplaudió Pedro Sánchez durante la intervención de Hernando? Las hemos contado. Ninguna. Pero impiden que hoy haya un presidente de la izquierda al frente del Gobierno de España. Usted ayer, el ajuste, señores ministros en funciones, durante la reforma laboral. Y para liderar la oposición es mucho más que ponerse detrás de una pancarta. Y seguimos siendo socialistas. Señorías. Ni siquiera cuando se refirió al propio Pedro Sánchez sobre la tribuna, Hernando, recordando su intento de investidura, le miró a la cara el exsecretario general del PSOE, al que, por cierto, al concluir ese inicio de sesión, la parte matutina, le preguntaban por la intervención de su compañero de partido, al que se refería así. Señor, ¿me vais a hacer pasar por aquí y voy por allá? No me corresponde. Es un buen parlamentario. Antonio es un buen parlamentario. Gracias. Antonio es un buen parlamentario. No consiguieron sacarlo de ahí los periodistas, a pesar de que fue, como ya pueden entender, uno de los diputados más seguidos hoy para tratar de avanzar un poco qué va a pasar en las próximas horas. Insistió, como decíamos, en el silencio, en tratar de aplazar su estrategia. Sabemos que el próximo domingo va a ser entrevistado en La Sexta, pero queda por saber qué va a hacer el próximo sábado. Vamos. No, vale. Hernando, ¿ha sido su discurso más difícil hoy? ¿Se ha encontrado cómodo defendiendo su postura? Bueno, mucha psicología política que analizar aquí, muchas cosas que tienen que ver con la dignidad, supongo, con la manera en la que a veces los políticos tienen que gestionar tiempos políticos complicados, pero vamos a escuchar más valoraciones de este lío monumental de la boca de otros diputados. ¿Se decanta más hacia el no o hacia la abstención? Me decanto hacia el no. Yo respeto y comprendo a todos los compañeros y compañeras que van a votar por lo que van a votar el sábado y pido la misma comprensión y el respeto al voto en conciencia. Y no pasa nada, hay que darle a esta cuestión, yo creo que un perfil bajo.
El problema no es lo que voten 4, 5, 8 personas el sábado. ¿Ha hablado con Pedro Sánchez? ¿Le hemos visto entrar? No lo he visto. No. Vamos, lo he visto, pero no es que yo estaba arriba y no lo he visto. Voy a saludar naturalmente, como no lo voy a saludar. ¿Y piensa hablar con él? ¿Cómo ha sido el reencuentro? Es que no ha habido reencuentro. Yo no le voy a decir a un secretario general, a alguien que ha sido secretario general del partido, lo que tiene que hacer en la votación del sábado. Lo veréis. Gracias. Hoy al menos de votar, ¿no? Lo veréis, ¿vale? Lo veréis el sábado. Gracias. Bueno, esto indica un tono que es el que se ha mantenido durante toda la sesión. Laureano se ha hablado mucho de la crisis del Partido Socialista enmarcada en la crisis de la socialdemocracia europea, pero yo no sé si crees que ya esto ha llegado a una dimensión particular que pone al Partido Socialista Obrero Español en un callejón difícil de traspasar. Non sei, o que si evidencia é que no Partido Socialista o que falta agora mesmo é o que poderíamos chamar unha especie de inteligencia colectiva. E estas cousas que vimos hoxe son a proba, é dicir, cada un ten o seu discurso e agora, botando a vista atrás o que pasou nos últimos 10 meses, podemos entender por que o Partido Socialista fixo todo mal. Porque as decisións non as toma o Partido Socialista en tanto que Partido Socialista, sino que todas as decisións son produto das correlacións de forza internas, das baronías e dos sectores de dentro do partido. E iso produce, evidentemente, solucións aberrantes. Por exemplo, o que están facendo agora, e isto é un exemplo entre moitos que poderíamos facer, era exactamente o mesmo que deberon facer en marzo, en boas condicións. É dicir, e eu creo recordar, porque teño boa memoria para esas cousas, que o 21 ou o 22 de decembro do ano pasado, aquí nesta mesa, unha das primeiras cousas que se dixo era o PSOE podería ir a unha gran coalición. Non como desexo persoal meu ou de quen o dixese aquela noite, que iso é unha cousa diferente. Sí, como visión obxectiva das cousas. Un partido socialdemócrata pode ir a unha gran coalición, ou non, pero pode ir a unha gran coalición. O PSOE podía facelo, podía construir un relato e dicir, facémolo por responsabilidade política, por sentido do Estado, para moderar o Partido Popular, e tes unha legislatura por diante para ir explicando, facer pedagogía e deixar claro ante a opinión pública que ti, ese sacrificio que fixeches de entrar niso, foi para algo. En decembro de 2013, o SPD en Alemanha fai exactamente eso. Negocian un ladrillo monumental e someten iso ao referendo da militancia do SPD. E sae que sí. Eso púdose facer daquela con moi bons réditos para o Partido Socialista. Por que non se fai? Estámoslo vendo hoxe. Porque non existe dentro do Partido Socialista unha inteligencia colectiva que posibilite este tipo de reflexións ou outras. Dunha maneira ordenada e racional. O que hai son correlacións de forzas, correntes internas, cousas que non percibimos. Con que consecuencias pronosticas ti? Ti tes a sensación que pode suceder? Levamos falando da pasoquización do PSOE anos tamén, non acababa de ser semellante, nestes momentos xa sí, o desplome electoral do Partido Socialista e dos máis importantes de todo o continente. Pero con que consecuencias? Isto non ten feito máis que empezar, porque o caldero que ten o PSOE por delante é moi complicado. É moi complicado, pero vamos a ver, eu creo que hai dúas cousas que hai que dicir claras. Unha da que non se fala apenas, que é o factor europeo. Non se falou a toda agora, e creo que eso vai sair a medio prazo, as presións que o PSOE debe de estar recibindo de Bruxelas. Eu sempre, un monotema meu. Sí? Laureano, sempre. Vale, perfecto. Pois entonces, do SPD, por exemplo, eu estou convencido de que esas presións existen. Na historia do PSOE, por certo, desde os anos 70, nada se explica se non é pola Fundación Friedrich Ebert e polo SPD, que sempre estivo aí detrás. Ese é un factor que vai facer que agora xa coas augas máis calmadas, é dicir, cando empeza a legislatura, pode influir moito na recondución das cousas dentro do partido. Eu creo que iso está claro. E agora entra unha cousa tamén moi importante, que é o factor tempo. Eu creo que esta decisión do PSOE de absterse e de facilitar o goberno de Mariano Rajoy pode ter un efecto, digamos, de aminorar, é dicir, é a elección entre o desastre e a catástrofe. E eles elixiron o desastre en vez da catástrofe. É dicir, é a menos mala das horribles decisións que podían tomar agora. O que pasa é que ti, Laureano, falas de que as augas empezan a estar máis calmadas e eu
bueno, les planteso si hay dúbidas con respecto a esto, porque yo tengo la sensación de que todo este lío que acabamos de ver, surrealista, vais a reproducir cuando se produce la votación dos presupostos. No sé si tú ves así, Roberto. Pues yo creo que están rotos por dentro, ¿no? Es un partido roto, absolutamente roto por dentro. Las rupturas de los partidos pueden llegar a las relaciones personales, habitualmente llegan a las relaciones personales, y no hay más que ver el saludo de ayer de Pedro Sánchez. Bueno, hay que decir que los partidos, las relaciones personales, aunque, Sí, aunque vayan bien, no tienen por qué ser buenas. Hay partidos, en el Partido Popular, algunas son muy conocidas, ¿no? De las malas relaciones que hay. Entre otras cosas, porque los partidos son instrumentos que compiten por el poder, pero dentro de los cuales se compite. De los cuales se compite. De hecho, sin duda, yo coincido con Laureano en esto que dice de la inteligencia colectiva, pero la razón fundamental por la que en diciembre no se toma la decisión de hacer lo que se podía haber hecho bien y ahora se ha hecho muy mal es porque Pedro Sánchez quería ser presidente del gobierno. Esta es la razón fundamental. Pedro Sánchez controla el proceso hasta que lo echan. Y entonces él quería ser presidente del gobierno, él quería ser, sobre todo, lo hubiera dicho José Luis Barreiro, expresidente del gobierno. Él lo que quería ser en realidad no era ser presidente, era ser expresidente, porque presidente hubiera sido muy poco tiempo con aquella configuración de gobierno previsible, ¿no? Por tanto, el partido está roto por dentro, profundamente roto, lo decía ayer Gonzalo Caballero, ¿no? Está profundamente roto por dentro, y yo creo que recomponer eso va a ser muy costoso, extremadamente costoso, porque además la posición objetiva en la que se encuentra el Partido Socialista en la Cámara es muy mala. El Partido Socialista estaría en una situación difícil si no existiera Podemos. Estaría en una situación muy difícil si no existiera Podemos, porque has tenido que reconducir tu propia posición, ahora tendrán necesariamente que decir, yo lo explico, en fin, repetiréis de nuevo la inmodestia de la cita. Mañana perdona que te interrumpa, probablemente sin Podemos esa abstención se hubiera producido con más naturalidad por parte del Partido Socialista. Sin duda alguna, sin Podemos, el Partido Socialista hubiera hoy construído ese relato distinto. Porque además que... Hai unha cousa que favorece o PSOE, ou que non o dan a tanto, e é que Podemos non pode tampouco, e as confluencias, intentar ocupar o espazo que deixa Baleiro o PSOE. No, ellos van a intentar ocupar ese espazo. Eu creo que non, Roberto, e por unha razón. Ellos van a intentarlo. A ver, a cuestión es que non puedan, exactamente, pero van a intentar sin duda. E eu creo que non o van a poder facer porque eles saben que unha boa parte da súa base electoral non o admitiría. Podemos tener un problema, yo ahora me referiré a eso si me permites, no, pero voy a lo que estaba, ¿no? Es decir, que la posición del PSOE del Partido Socialista es muy difícil, sería muy difícil si no existiera Podemos, porque han tenido que reconstruir su posición. Pero existiendo Podemos, la posición es extraordinariamente complicada, porque se encuentra en un bocadillo. Es decir, el Partido Popular solo compite por un lado, solo compite con Ciudadanos, no compite nada más que con Ciudadanos, no tiene a nadie por la extrema derecha compitiendo con ellos. Pero y todas las concesiones que le haga, además, lo que decía antes Laureano, lo van a modelar, lo van a moderar a ellos. Lo van a moderar, es decir, ellos van, con las concesiones que haga, ellos van a poder crecer por el centro. Van a poder crecer por el centro. Mientras, y no van a perder su derecha porque no hay nadie compitiendo con ellos la derecha, mientras el Partido Socialista compite por el centro con el Partido Popular. Esa ha sido su franja de competencia fundamental durante mucho tiempo, porque los comunistas no competían, porque el Partido Comunista o Izquierda Unida no competía, realmente tenía un techo que eran 2 millones de votos y se acabó. Y compite por la izquierda con Podemos. Es verdad que Podemos, y a eso me refería antes, en fin, seguro que Podemos a lo largo de la noche, que nos queda todavía mucho rato, tocarlo, ¿no? Y quizá ahora no es el momento, pero en fin, lo avanzo ya. Podemos tiene un grave problema, y es que Podemos navega, o sea, crece sobre la ola del descontento provocado por la crisis. Hay un artículo de Pablo Iglesias, publicado hace un año aproximadamente, quizá un poco más, en New Left Review, esta revista de pensamiento político de izquierdas inglesa, muy prestigiosa y muy interesante, en donde Podemos cuenta, tenemos la ventana de oportunidad, yo no sé si yo creo que emplea ese término incluso, bueno, porque tenemos la ventana de oportunidad y lo tenemos que hacer ahora, porque el ciclo económico está cambiando con toda claridad. Hemos visto los datos de la EPA. Es cierto que el empleo es de muy mala calidad, ya lo digo yo para que no me lo diga nadie. De muy mala calidad el empleo, pero estábamos en el 26,9 y estamos en el 18,9. Y probablemente al acabar la legislatura, a medida que avance, estaremos en el 14,9. Claro, no es lo mismo el 26 que el 14. Es radicalmente distinto, aunque el empleo sea de mala calidad. Es muy distinto. Y por tanto, yo creo que el ciclo está cambiando. Para Podemos va a tener sus problemas. Sí, bueno, hablamos de Podemos ahora, pero perdona, no tan exigente. ¿Qué pronosticas tú, qué futuro le deparas al PSOE? Yo creo que el Partido Socialista tiene un futuro muy complicado. Más complicado si sobre las dificultades objetivas se empeñan en cometer errores. Lo de hoy de Antonio Hernando, es decir, no podía ser el portavoz hoy Antonio Hernando. Es un error. Yo puedo entender que el precio que hay que pagarle mejor dicho, el precio que hay que, el precio en términos de poder que hay que darle a Antonio Hernando por haber, diríamos, traicionado, en fin, entre comillas, estas cosas entre comillas siempre, a los suyos, es haberlo dejado de portavoz. Pero si ya era difícil hacer el discurso que hoy tenía que hacer el Partido Socialista, que era objetivamente muy complicado, es mucho más difícil que lo haga Hernando. Ayer
en el programa de ayer hicisteis unos cortes que eran verdaderamente terribles. Yo creo que el papel es muy difícil, pero sobre todo va a ser muy difícil si se empeñan en cometer todos los errores, es decir, si a todos los trapos que tienen delante van entrando, será mucho más complicado. Ellos tienen, claro, y acabo ya, Sánchez. Bueno, pues Sánchez tiene ahora dos posibilidades. Convertir diríamos, su llaga en un problema político mayúsculo para el PSOE, presentándose a la reelección como secretario general, o no hacerlo. Si lo hace, el problema será mucho peor para el Partido Socialista. Si no lo hace, la capacidad de recoser el partido será menor. Pero si él se presenta a la Secretaría General, la posibilidad de recoser el partido será mucho menor. Entonces, depende de los... Diríamos que hay condiciones objetivas, pero los sujetos tienen también una capacidad para cometer errores o para acertar. Ya no está solo Sánchez, ¿no? El partido ya está... La fractura del partido ya no tiene que ver solamente con Pedro Sánchez. Hay personas pero de la dimensión del PSOE, Borrell, por ejemplo, que han dicho que tal. El PSC, la fractura es evidente, es otra historia que es una cosa terrible. Bueno, a ver, Ernesto. No, vamos a ver, yo estos días vi una frase que yo creo que resume muy bien. Yo creo que estaba intentando recordar, no sé si era de una viñeta o de algo de eso, que yo creo que resume muy bien el futuro del Partido Socialista. Decía, en las próximas elecciones el Partido Socialista va a recibir un sorpaso de UPyD. Es decir, el que le va a dar el sorpaso va a ser UPyD porque va a quedar absolutamente destrozado. Yo creo que el Partido Socialista, Roberto, no está compitiendo ni por la izquierda ni por la derecha, está compitiendo consigo mismo. Ellos tienen un sueldo. No, sí, tienen un sueldo que a ver cómo sale. No, pero a ver cómo sale de eso. Porque tú decías, es que si Pedro Sánchez se presenta a la Secretaría General, tienen un problema grande. Pero si no se presenta también tienen un problema grande, porque la militancia... Mucho menor. No lo sé, porque la militancia que está detrás de Pedro Sánchez, al no tener candato... Bueno, pero habrá otro candidato seguro. La militancia... Pero que no arrastre el no es no, como decía. Borrell está en una posición... Yo creo que el Partido Socialista, y lo decimos aquí desde hace algún tiempo, ha entrado en un proceso de autodestrucción. En eso está ahora. En un proceso de autodestrucción. Y no estamos ni a la mitad ni al final, estamos al inicio. Es decir, el conflicto del Partido Socialista se está iniciando y se va a ver pasado mañana, cuando tome posesión Mariano Rajoy, vamos todos a empezar a mirar al Partido Socialista porque es que ahora va a ser las cosas. El plan de que a perro flaco todos son pulgas se cumple como en ningún sitio con los partidos políticos. Claro. Pilar? Eu, se queredes, poño sobre a mesa outra visión das cousas. Vamos ver. A historia ten moitos máis fascículos do que estamos tratando agora, non? Entón resulta que, no meu xuizo, a tensión está entre maio de 2010, agosto de 2011, pleno acordo, PSOE e PP. Continúo enunciando feitos reais, non liortas, escaramuzas e todo o que convén para manter o xogo do bipartidismo. Non, digo, vou seguir enunciando feitos reais. Apoio a un goberno dirixido polo PSOE no País Vasco. Apoio do Partido Popular. Viceversa tamén noutro tipo de decisións. Comisión sobre o malfadado accidente ferroviario de Angrois. Acordo tamén de ambos partidos. Acordo ou non acordo oposición igualmente a respeito do que chaman o problema, o proceso todo en Cataluña. A transferencia da AP9, indiferenza deixar pasar igualmente. Entón, por un lado temos unha columna absolutamente de feitos. Estes son feitos reais e feitos de acordos e de coincidencia plena. E, por outro lado, temos o intento de manter a lóxica diferenza para xustificar que o xogo continúa. Claro, que o xogo debe continuar. Yo dixo ose Mariano Rajoy. Claro, lle dixo, non tenemos tantas cosas diferentes, ustedes e nosotros. A miña conclusión é que es que eso visto en perspectiva histórica es verdad. Es que es verdad. A miña conclusión é que o PP precisa do PSOE. Precisa do PSOE ou de algo semellante ao PSOE. Como efectivamente, como o estereotipo masculino, xa o puxen este exemplo algunha vez, parademe, como o estereotipo masculino tradicional e tradicionalista necesita do ídem feminino para se poder
soster e alardear e existir na súa hexemonía. Entón, eu prevexo que vai ser o propio PP o que se encargue do frotador ao PSOE. O frotador pódese concretar en orzamentos máis abultados ou favores ou concesións a aquelas comunidades autónomas tipo Extremadura, tipo Castilla-La Mancha, é dizer, a través de un premio para aqueles capitáns trueno que efectivamente que xa desde o primeiro momento ou Andalucía ou demais. E entón eu coido que outra cousa é que nas próximas nos próximos pasos que o PSOE como partido, é dizer, o próximo congreso que organicen e demais, pois aí xa vai depender de como vai a cousa. Competencia que se necesitarían e da vontade que haxa de reconversión. O certo é que nunca tantas cousas boas dixo o Partido Popular do Partido Socialista nas últimas semanas. A verdade é que é moi chamativo porque escoitamos a xente do Partido Popular falar do PSOE mellor do que falan algúns representantes do Partido Socialista. Hoxe parece ser que houve unha cousa moi curiosa, que no momento en que interveu Antonio Hernando, saliron todos os do Partido Popular e tal, os pasillos e tal, dice, oi, que bien, estuvo moi bien e tal. E os propios tipos do PSOE... avergonzados, sí. Dice la ópera La Dona del Móvil, en realidad son móviles, las fronteras ideológicas son móviles. Y como le dijo Guerra, ¿no? A Pepote de la Borbolla, la raya se mueve. La raya se mueve. Por certo, antes decías ti que estabas extrañado de que colocaran a este home de portavoz do... Pero eu tamén... Sí, pero eu tamén digo unha cousa. A quen colocasen hoxe aí iban queimalo. Pero ele era el menos indicado. Probablemente había unha estrategia de tratar de apaciguar os seguidores de Pedro Sánchez. Pero Fernanda, si hay una estrategia... No, yo sin embargo creo que no, fíjate. Yo al principio, aunque ya tenía información interna del partido de que Hernando había roto ya con Sánchez antes del Comité Federal, que parece que es cierto, ¿no? Yo al principio creí eso, creí que al mantener a Hernando... Como hizo Zapatero con Bono, nombrando los presidentes del Congreso. Exactamente. Pero otro fascículo de historia. Que mantener a Hernando era una prueba de buena voluntad hacia los perdedores, en absoluto. Es decir, que a Hernando lo mantienen porque había traicionado a los perdedores. Esto cambian al del Senado y ponen a Álvarez Areces en vez de a Tinín Areces en vez de poner a Óscar López. No, yo creo que en la gestora no hay prácticamente nadie, muy poca gente. No, yo creo que la ruptura es profunda, ¿no? Pero cuidado, hay una cosa en la que yo creo que no debemos, y perdona Fer, en la que no debemos olvidar, desde mi punto de vista al menos, ¿no? Y es que el Partido Socialista, al que por ejemplo se daba por muerto en Galicia, se daba por muerto y al final saca 14 escaños. Es decir, que es cierto, es un peor resultado histórico, pero aguanta. El Partido Socialista tiene un suelo fuerte, y yo creo que él está... A ver, ¿cuál es el suelo? Pues probablemente está relativamente cerca de su suelo. 15, yo creo, 15, no, 16. Yo creo que no. Hombre, Mira, que ya lo dijo... Alguna encuesta que se manejaba estos días hablaba de un suelo en torno a 65-70 diputados. Yo creo que puede... Solana, en algún momento echaremos de menos los diputados que tienen ahora, como ese gran récord. Yo creo que ellos que no van a pasar a tener 2 diputados. A ver, tenemos que avanzar. Yo creo que no, vamos. Brevísimamente, nestes 10 meses, desde decembro do ano pasado ao momento actual, para aquí, para nós, para Galiza, que balance, que inventario de feitos ou de non feitos se pode efectivamente anotar. Claro, porque temos un goberno... Non, pero curiosamente sí que temos ou padecemos un goberno español en funcións que é plenamente contundente e esmagante cando se trata de renovar por 60 anos nada menos a concesión de Ence. Vamos a avanzar porque decía, isto é o que ten que ver co Partido Socialista, que aparecerá sistemáticamente no debate, pero como decíamos, unha das frases da xornada, unha desas que probablemente invitar a seguir falando da mesma nos próximos tempos, esa habilidade que hai que lle recoñecer a Pablo Iglesias de colocar titulares, salía da boca do líder de Podemos esta mañá. Dicen que han movilizado ustedes a 500 policías. Hay más delincuentes potenciales en esta Cámara que allá afuera, señorías. Señorías, les ruego, por favor, que guarden silencio. No lo puedo decir más alto ni más claro. Y, señor Iglesias, le recuerdo el cumplimiento del reglamento en lo que tiene que ver con el honor de la Cámara y del honor de las señoras y los señores diputados. Que me debo al honor de mi patria y de los ciudadanos de mi país, no al honor de esta Cámara. Va a ser
divertido si después algunos diputados exigen turno de palabra por alusiones después de hablar de potenciales delincuentes. Será una excelente manera de retratarse para algunos. Bueno, unha das frases da xornada. Pilar, como valoras esta intervención de Pablo Iglesias? Por utilizar agora un anglicismo, nunha escalada que é un anglicismo, pero en fin, nunha escalada de provocacións crecentes para manter o que eu denomino a non oposición. É dicir, si se trata de, en cada intervención, acumular adxetivos de grosso calibre e provocar a reacción dos elementos correspondentes do Partido Popular... Como diría Roberto, todo exagerado se converte en irrelevante, non? Sí, la frase pero antes de Roberto... de Talleyrand, todo exagerado es insignificante, non? É mesmo de algún filósofo grego tamén, en fin, tanto tal. Digo que si é que se conceptúa que a oposición efectivamente é isto, este xogo de provocación continuada, eu penso que o Partido Popular, primeiro, que lle convén, porque así terá armas sempre argumentais para xa denigrar ou invalidar ese tipo de conduta parlamentar, pero por outro lado, que o EP ten tamén unha coiraza suficiente, máis que unha blindaxe, para aguantar iso e moito máis. Entón, eu coido que se quer facer unha acción parlamentaria, eu realmente permitídeme, se cadra rides, eu estaba en todos estes días, e aí atrás tamén, realmente con morriña, botando moi en falta as intervencións que as podíamos ver aquí na Galiza tamén, porque son debates transmitidos, de un Francisco Rodríguez, de un Francisco Jorquera, de un Olalla Fernández da Vila. E diredes vos, con basti dicer outra cousa. Pois eu, perdoade que diga, que me parecían intervencións serias e netamente políticas. Bueno, e de fora do bloque, efectivamente, pois eu, a min non me pasaría nada por recoñecer unha intervención de calquera outro dos grupos, do PSOE ou de Podemos, pero que vaya ao centro. Algún parlamentario que, dende o punto de vista do parlamentarismo, non digo por concordar ideolóxicamente. No Congreso dos Deputados, por exemplo, Cristina Narbona, de seriedade, independentemente do acordo. Non falo deso, por exemplo. Ou, por exemplo, Carme Gil, que xa non sei se as recordades, era de catalá, de Converxencia, pareceme que mesmo fora nalgún período conselleira de Educación. E alguén do Partido Popular? Non podo. Sí, do Partido Popular tamén tería que, como no Parlamento Galego tamén tería efectivamente que rebuscar. Vamos ver, un señor afinada, estando de acordo ou non, pero dunha deputada como Lisa Madarro, entraba no tema que se lle propuña, digo que se lle propuña porque eran as respostas a proposicións que a min me tocou realizar moitas veces. Certa exageración, digamos, que invalida a oposición. Logo, tomar outra cousa da miña intervención no Congreso dos Deputados, pois lembro, claro, cousas deploráveis. A Cristina Almeida en plan estomagante, repartindo bombós porque estaba de aniversario, para arriba, para baixo e para o medio. Entón, quen te atendía eran 4 e a caixa. Bueno, pero eso é unha sensación de que acontece con bastante frecuencia. No, bueno, era bastante máis galiñeiro daquela, estou falando do 97, que o Parlamento Galego. Pero entón, ao que vou é a que, en calquer caso de calquer grupo, e eu eso aplaudiría independentemente de estar de acordo ou non, pero señoras e señores, vayan, por favor, con un mínimo de seriedade a un repertorio político. E a partir de aí, con algo de seriedade. ¿O crees que realmente acaba teniendo un efecto sobre las consecuencias o el efecto de la oposición? ¿O es que es un parlamentarismo que no es habitual aquí, pero que no tendría mayores problemas, porque forma parte un poco de esa parte de espectáculo que también tiene un parlamento? A mí me sorprende que alguien se sorprenda. A mí me sorprende que alguien se sorprenda de que se escuchen estas cosas en el Parlamento. Es decir, vamos a ver, Pablo Iglesias ha hecho el discurso que le interesa a Podemos. Lo que no sé es si Antonio Hernando hizo el discurso que le interesa al PSOE y si Albert Rivera hizo el discurso que le interesa a Ciudadanos. Pero lo tengo muy claro que Podemos tiene dos límites
tiene dos puntos sobre los que se mueve, y es que él está perfectamente definido. Él no dice, no le sale por casualidad eso de delincuentes potenciales, no, lo lleva preparado, claro. Lo lleva preparado como lleva preparado todo, es decir, a Pablo Iglesias lo podemos acusar de muchas cosas, lo que no lo podemos acusar es de no tener una proyección mediática muy estudiada. Roberto, entonces, entonces catálogo de adjetivos. Pero no es catálogo de adjetivos, Pilar, él lleva su papel, él tiene clarísimo su papel. Lo que no tengo claro yo es si los demás también lo tienen. A ver, déjame que avancemos un poco, o sea, os voy a preguntar por el asunto de los delincuentes, pero efectivamente, probablemente el momento más intenso desde el punto de vista de la dinámica parlamentaria tuvo lugar en la réplica y contrarréplica de Pablo Iglesias y Mariano Rajoy. Ya había sucedido en anteriores ocasiones, da incluso a veces la sensación de que disfrutan del acto parlamentario los dos, se les nota en la cara un cierto regodeo en las respuestas. Déjame una cosa, Mariano Rajoy ha reconocido que Pablo Iglesias es con el que tiene más feeling. Es que ¿sabéis qué pasa? Es decir, al margen del Parlamento. ¿Por que non Pablo Iglesias unha sumisión absoluta ás directrices da Unión Europea? Por que non se nomean as cousas? Sí, pero... Claro, de contido político. A ver, espera, ponemos, ¿te parece si ponemos el cara a cara? Mira, vamos a poner... Fue tan largo y tan... yo confieso, una cierta diversión, tenía cierta gracia escucharlo. Claro, después de escuchar muchos... En fin, lo vamos a ver en dos partes, ese cara a cara, ese tú a tú entre Mariano Rajoy y Pablo Iglesias. Ustedes tuvieron la arrogancia de decir a esa gente que se manifestaba, pues monten un partido político y preséntense a las elecciones. Creo que hoy algunos se arrepentirán de haber sido tan arrogantes en aquel momento. Si somos lo que somos y hemos hecho las cosas que hemos hecho, ¿por qué tenemos más apoyos nosotros que ustedes? ¿Se ha parado a pensarlo? ¿O es que nosotros tenemos suerte? Y no solamente hemos demostrado que les podemos ganar, sino que cuando gobernamos, gobernamos sin miedo y mejor. Ustedes tampoco han logrado articular una mayoría razonable. Modestia aparte, yo sí. No significa que yo esté aquí por su culpa, que quede claro. O gracias a ustedes, que sería peor todavía. Nosotros, en poco más de 2 años de existencia, tenemos muchos más votos de los que tenía Alianza Popular, fundada por el señor Manuel Fraga, a la sazón ministro de una dictadura, en los mismos años de existencia que tenemos nosotros. Les aseguro que, como esto sigue así, va a ser solamente cuestión de tiempo. El problema que tienen ustedes es que ahora ya les van conociendo. Y por eso la diferencia entre lo que ocurrió el 20 de diciembre y lo que sucedió luego el 26 de junio. ¿Ustedes piensan que se puede combatir a la corrupción en este país con el señor Mariano Rajoy de presidente del Gobierno? Yo entiendo que no le guste mi gobierno. Yo no voy a decir nada del suyo, porque no lo conozco. Pero lo único que le diré es que me gustaría no conocerlo nunca. Ha dicho usted, no querría conocer jamás un gobierno de ustedes. Sea usted demócrata. Somos diferentes y aspiramos a ser el gobierno de este país y esperamos que cuando eso ocurra, ustedes democráticamente lo acepten. Muchas gracias. Pero atención, porque la cosa continuó y entraron incluso en el territorio de las redes sociales de una forma evidente. Pertenecen a generaciones distintas que se supone que tienen habilidades tecnológicas diferentes, pero hubo alusiones a Twitter y a los SMS. Lo que usted plantea es un debate de Twitter, porque es las pensiones malas, no sé qué tal, no sé cuántos mal. Claro, para mí es muy difícil contestarle a todo. Le creo a usted cuando dice que no se maneja bien con el Twitter. Eso sí, con los SMS se maneja usted de maravilla. En Twitter voy mejorando. Y con los SMS me manejé peor. Pero ahora también voy mejorando. Por eso permítame que le recomiende, además lo hago con afecto, que se fije en mí, señor Iglesias. ¿Qué pasaría si en lugar de estar aquí yo estuviera usted y yo estuviera ahí y estuviera usted sometiéndose a una sesión de investidura? Y entonces fuera convocados por mí una serie de manifestantes, Silencio.
esta discusión no tiene sentido, porque yo no he dicho que ustedes convocaran a nadie, yo he dicho qué pasaría si yo, estando aquí, convocara una manifestación, por favor. A propósito de las convocatorias, créame, señor Rajoy, no tengo tanto poder. Ahora cada vez que se convoca algo en cualquier sitio parece que los culpables somos nosotros. Bueno, esta fue una parte de las intervenciones. Por cierto, a Rajoy parece que le hace muchísima gracia aquel famoso SMS, que probablemente es uno de los episodios más bochornosos de la historia de la democracia, mandando a aquel Luis sé fuerte al famoso Bárcenas. Lo ha digerido con tanta normalidad y que dice que ya no comete los errores que cometió en el pasado. Señor Roberto Blanco Valdés. Sí, señora Fernanda Tavares. Hablamos de los delincuentes y de todo lo demás y de esa dinámica parlamentaria que se ha establecido entre Sánchez, Jesús, entre Rajoy e Iglesias. Vamos a ver, en relación con la cuestión esta de los parlamentarios presuntamente delincuentes o delincuentes potenciales, a mí el tono de los debates me gusta más de otra manera, pero en todo caso yo tampoco creo, coincido con Ernesto, ¿no? Esto no pasa nada, es decir, en el Parlamento inglés se utilizan tonos más duros, el tono de la campaña electoral americana es, diríamos, 1 elevado a la 23, vamos, 7 elevado a la 23 potencia. A N. Donde se discute sobre la vida sexual. Y amenazan con detenerse. Y donde se discute sobre la vida sexual de un candidato, que en algunos casos es normal, porque esto ha cometido presuntamente graves irregularidades, y en otros casos sencillamente su vida privada. O sea, cuando una señora dice que se acostó con ella porque era una prostituta. Mire, esto es la vida privada. Tan vida privada como el asunto Mónica Lewinsky y esto, ¿cómo se llamaba el presidente? Y Clinton, ¿no? Por tanto, a mí el tono, me gusta más otro tono, me gusta más esto, me gusta más este duelo parlamentario habilidoso, ¿no? Pero en todo caso, diríamos que yo lo que critico de esa alusión de Iglesias no es tanto la alusión en sí misma, contra el hecho de que si tú aludes a los demás en ese tono luego te molestes porque te aluden a ti. Esto es lo que no me parece razonable, ¿no? Ese, diríamos, duelo dialéctico entre los dos, que sin duda alguna ha sido lo mejor del debate, desde mi punto de vista, yo no he visto la tarde, ¿no? Pero, en fin, de toda la sesión de hoy hasta las 12 o 12 y media o 1 de la tarde, yo creo que ha sido lo mejor del debate. Poner de relieve que hay dos buenos parlamentarios. Rajoy es un buen parlamentario a pesar de que no tiene facilidad de palabra, que sí la tiene Pablo Iglesias. Claro, Rajoy lleva toda la vida en el Parlamento, ¿no? Bueno, pero hay gente que lleva toda la vida, en el Parlamento y que no ha salido en los últimos 25 hay gente, años. que lleva toda la vida y que lo hace mal. Es decir, que, no, hay gente que sí, pues entonces, lleva toda la vida y que lo hace mal, ¿no? Pero en fin, sin duda esta parte del debate ha sido interesante, pero hay una cosa que yo creo que hay que resaltar, que esta parte del debate no es significativa de lo que dice Iglesias. Iglesias hace una intervención donde lo dedica 2 minutos al PP y lo que hace es poner a caldo al Partido Socialista. Lo vamos a en un debate de investidura, un debate de investidura en donde tú lo que estás es discutiendo la propuesta del candidato a presidente del gobierno. Esto es lo que se discute en el debate de investidura. Llegó allí y lo que hizo fue poner a caldo al Partido Socialista. No tiene nada que ver. Vamos a escucharlo después. ¿Alguna cosa que apuntar de lo que vimos, Laureano? Sí, é curioso, ¿no? A propósito das habilidades de Rajoy. Eu creo que Rajoy nos debates cara a cara, eso viuse na televisión, ¿no? E nos discursos a min pareceme bastante mediocre. E en cambio é boísimo nas réplicas e neste tipo de cousas máis improvisadas. E eu non o coñezo personalmente, pero parece ser que na distancia curta tamén é unha persoa moito máis agradable que o que parece aí, non? O que vimos antes, a min interésame por unha cousa, enlazando co que dicíamos antes, non? Pareceme que os dous están moi cómodos, primeiro porque son dous individuos moi ideoloxizados e, por tanto, ese debate para eles é moi interesante e moi... Mucho máis Iglesias que Rajoy, eu creo que Rajoy é moito máis pragmático. Non, en absoluto, eu creo que os dous están moi ideoloxizados, cada un, evidentemente, dentro do seu campo, non? E, en segundo lugar, os dous están encantados porque están facendo exactamente o que lles apetece facer. É dicir, Rajoy... Sin embargo, o resultado Iglesias saca os asuntos que quere sacar, é dicir, le recuerda lo del SMS, recuerda as outras cosas e tal, Rajoy, que estou de acordo contigo en que na distancia esa de contrarréplica e tal non é malo, é dicir, déjame que tengo que hacer una cosa que me llama mucho la atención. Que en los debates tú a tú, en los debates en televisión, no lo hace bien, y sin embargo en estas réplicas... Déjame, es que tengo que hacer una pausa publicitaria, volvemos enseguida porque todavía tenemos muchas cosas, está Pablo ahí con más cosas, Pilar también pendiente de hablar, van a ser 3 minutos.